Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Hoy vamos a estar empezando este curso sobre la compensación económica y prestación alimentaria a causa del divorcio. Tenemos dos encuentros preparados para este curso, el primero hoy y el siguiente el próximo jueves, en el mismo horario y con el mismo enlace de acceso. Y quien va a estar a cargo de este curso es el doctor Leandro Vanegas, juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, a quien, bueno, Leandro, te agradecemos mucho por estar nuevamente en este espacio del instituto. Y antes de darle la palabra a él para comenzar con el curso, simplemente comentarles que en este momento les estoy dejando en el chat un enlace para que puedan completar un formulario que es necesario esto para que acrediten su participación en este curso. Dicho esto, Leandro, de nuevo, una vez más, gracias por este curso, por estar en este espacio, y bueno, el espacio es tuyo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Como siempre, antes de arrancar, les agradezco al Instituto de Estudios Judiciales, al personal que siempre tiene una disposición bárbara con nosotros y con ustedes que están del otro lado. También a la Corte, por supuesto, que facilita este espacio de aprendizaje y de intercambio de información y de conocimiento jurídico, que es un espacio muy, muy importante para que todos podamos mejorar en el ejercicio de nuestra profesión. Como les digo siempre, de un lado y del otro del mostrador, depende del lugar que tomemos como operadores en el servicio de justicia. Así que, hecho el agradecimiento, contarles que en esta oportunidad vamos a tener charlas o cursos que va a ser hoy y la semana que viene, que tienen que ver con la compensación económica y los alimentos a causa del divorcio. ¿Sí? Acá lo que tenemos que ver como una cuestión preliminar es la relativa a la especificidad de lo que estamos planteando. Sí, estamos viendo los alimentos, por supuesto, que estaban en el Código Civil derogado, pero que han sufrido una modificación de carácter importante con la sanción del Código Civil y Comercial, y esto viene a cuento también de la creación de la figura de la compensación económica. Como vamos a ver durante el desarrollo de estos dos encuentros, la compensación económica no es una creación estrictamente nuestra, argentina, digamos, sino que que está impregnada por experiencias anteriores y que ciertamente parece superador de un régimen tradicional, del tradicional que teníamos nosotros. ¿Sí? La idea, como le digo, es que vayamos desarrollando el concepto. Quienes son parte de los cursos que asiduamente dicto van a ver que tiene una característica de practicidad importante, pero que también, siempre les digo lo mismo, para arrancar a resolver bien algo tenemos que partir de la base. Entonces, a veces partiendo de cuestiones absolutamente obvias y que todos reputamos como sabidas, encontramos en muchas oportunidades la solución más adecuada al tema en cuestión. En este caso, a la compensación económica y a los alimentos a causa del divorcio. Primero, la compensación económica tenemos que ver que es, yo le pongo a causa del divorcio como un título genérico, digamos, porque también esto va a ser aplicable al cese de la unión convivencial, que también es una novedad respecto del Código Civil derogado, una novedad del Código Civil y Comercial, que todavía tenemos la costumbre de llamarle nuevo Código Civil a pesar de que pasaron varios años ya de su aplicación. Pero bueno, la compensación económica, insisto, en el matrimonio o en el caso de la unión convivencial van a estar consagrados en el artículo 441 de la normativa actual y en el 524 para el caso de la unión convivencial. No son exactamente iguales, después vamos a ver las diferencias que tienen uno u otro, pero al principio vamos a desarrollar y a discurrir por esta idea troncal que compone a ambos regímenes. Para eso vamos a utilizar el 441. ¿Sí? El cónyuge, que dice que el cónyuge a quien el divorcio le produce un desequilibrio manifiesto
que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o excepcionalmente por un plazo indeterminado, y puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o deciden. Ahí, en la definición, yo le subrayo un par de cuestiones que van a ser centrales, como vamos a ir viendo más adelante en esta figura. Primero, tiene que existir el desequilibrio manifiesto, ¿sí? Sin desequilibrio manifiesto no va a haber posibilidad de compensación económica. Ahora, igual o más importante es que la causa adecuada sea no solo el vínculo matrimonial o su ruptura, sino el vínculo matrimonial y su ruptura, ¿sí? Que sea causa del matrimonio y de la ruptura del matrimonio, las dos cosas y no solo una de ellas, ¿sí? Y después tener en cuenta que se trata de un derecho disponible, digamos, por lo cual pueden acordar las partes y el juez va a tener la capacidad de resolución siempre y cuando este acuerdo no llegue a buen puerto. Como les dije, la ley no reguló igual la compensación económica en el matrimonio que en la unión convivencial. En el primero de ellos, dice la normativa que puede consistir en una prestación única, una renta por tiempo determinado o plazo indeterminado. En cambio, cuando habla de la unión convivencial, refiere que puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado, pero ese tiempo determinado nunca puede ser mayor a la duración de la unión convivencial, poniendo el artículo 524 entonces un límite en el máximo de su duración. Para ser justos, también tenemos que decir que la indeterminación del plazo que establece el 441 es de aplicación absolutamente excepcional, ¿sí? En la compensación económica. Después vamos a ver que los alimentos a causa del divorcio van a tener un límite temporal, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, el artículo 441, la indeterminación también va a existir, pero va a ser de carácter absolutamente excepcional, porque una de las bases de la compensación económica es la temporalización, digamos, el que sea claramente establecido y por un tiempo determinado. Porque si no, corre el riesgo de que la compensación económica termine confundida o identificada con una pensión alimentaria o con una cuota alimentaria. Vamos a uno de los requisitos básicos y principales de este instituto, el desequilibrio. Ahora, es tan cierto como que es un concepto básico para determinar la compensación económica, como que también es cierto que no está definido claramente por la ley ni por el código. Entonces vamos a definiciones genéricas, doctrinarias, y a una cuestión de definición de desequilibrio, no solo en el ámbito jurídico, sino en la definición general. Se ha definido como un descenso en el nivel de vida efectivamente gozado en el transcurso de la relación, con independencia de la situación de necesidad, mayor o menor del acreedor, dada la naturaleza esencialmente no alimentaria. Insistimos, no tiene carácter alimentario, pero teniendo en cuenta las expectativas de bienestar económico que pudiera haber creado el cónyuge solicitante sobre la base de las condiciones bajo las que se hubiera desarrollado y conformado la vida conyugal, no debiendo entenderse como un derecho de nivelación, de indiscriminada igualación, determinado automáticamente por el hecho de contraer matrimonio. Esta definición o aproximación parece un poco larga y un poco tediosa para limitarse a hablar de desequilibrio, pero podemos desmenuzar varias cuestiones que tienen que ver con el descenso del nivel de vida efectivo, la discriminación, de que es
esencialmente no alimentaria, la compensación económica, y relacionado con las expectativas que hubo en la pareja y luego de la ruptura de la misma. En ningún caso tenemos que tener en cuenta que en ningún caso la finalidad del instituto es mantener el nivel de vida del solicitante durante la convivencia, ¿sí? Y menos aún igualar los patrimonios de los involucrados. Entonces, no debemos confundir, y esto en la práctica se da mucho, que el solicitante de una compensación económica toma como base fundamental mantener el nivel de vida que tenía durante el matrimonio. Bueno, ese no es un supuesto de aplicación de la compensación económica. Y otro es, bueno, pero mi ex marido o mi ex mujer tiene muchos más bienes que yo. Bueno, tampoco es una cuestión que deba ser atendible de modo central para la fijación de la compensación económica, y no son presupuestos de su validez, ¿sí? Como vemos, el presupuesto de su validez va a ser el desequilibrio, pero generado por el matrimonio y por la ruptura del mismo, ¿sí? Las compensaciones previstas en los artículos 441, 42 y 554 no tienen naturaleza indemnizatoria. El objetivo de la indemnización por daños es restituir a la víctima a la situación anterior al hecho dañoso mediante una reparación plena. La finalidad de la compensación, en cambio, es corregir un desequilibrio patrimonial manifiesto. Por lo tanto, no constituye un instrumento de nivelación patrimonial. Esto es una de las conclusiones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en Bahía Blanca del año 2015. Entonces, no debe confundirse, lo vamos a ver más adelante, pero no debe confundirse como una situación indemnizatoria, sino como la reparación de un desequilibrio, que es de lo que estamos justamente hablando. La valoración de ese equilibrio debe ser siempre objetiva, ¿sí? No requiere de una subjetividad, sino que la valoración tiene que ser objetiva, prescindente de la conducta desarrollada por las partes durante la convivencia. Consecuencia de eso, no va a interesar, aunque suene cruel, es así, no interesa ni la culpabilidad en la ruptura, ni las razones por las cuales se acordó la distribución de roles dentro del matrimonio, ¿sí? Esto es olvidar, entre comillas, pero dejar de lado, si se quiere, el concepto de culpabilidad del culpable de la separación que traía el código derogado, y acá para fijar la compensación económica no va a ser relevante ese criterio de culpabilidad. No interesa si quien se dedicó a las tareas de cuidado del hogar y de los hijos lo hizo por propio convencimiento y decisión propia, aún frente a la insistencia del otro consorte para que estudiara o trabajara, o por imposición de un sistema tradicional patriarcal de distribución de roles. Lo que importa es que se respeten los mecanismos de distribución de roles adoptados y que, como corolario de ello, producida la separación, las consecuencias económicas de ese desequilibrio o de ese acuerdo de roles sea soportado por ambos y no solo una de las partes. Esto sí, ya que uno de los ejes del nuevo plexo normativo es respetar la autonomía de la voluntad en la construcción de los vínculos, pero generar responsabilidad por aquello que se asumió y alentó. ¿Sí? Esto es de un artículo sobre derecho de familia publicado en Aveledo Perrot por la doctora Chichile, a quien remito su lectura, que es muy interesante y muy abarcativa sobre todas las cuestiones relativas a no solo compensación económica, sino a derecho de familia en general. Traigo a colación esta cita, ¿por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que para establecer el desequilibrio tenemos que olvidarnos de la culpabilidad, tenemos que olvidarnos en general de cuestiones subjetivas. Por eso les digo, no importa si la distribución de roles hizo que una parte de la pareja se postergara en pos de la otra, y que ello haya sido por convencimiento, por acuerdo de partes, por imposición, sino que lo importante es que se haya producido. Y si se produjo, eso
esa circunstancia, esa sola circunstancia, va a ser procedente el reclamo o la fijación de una compensación económica. El reclamo y fijación de una compensación económica, entonces, insisto, con parámetros objetivos. ¿Existe el desequilibrio? Existe. Bueno, procede. ¿Por qué existe el desequilibrio? Bueno, ese es otro tema que se podrá indagar en otros tipos de acciones y en otros tipos de discusiones, algunas en el ámbito familiar y otras también en el ámbito judicial. Pero para la compensación económica nos vamos a centrar únicamente en los parámetros de carácter objetivo. La compensación económica se puede acordar. Acuérdense cuando presentamos el divorcio y el divorcio por presentación unilateral establecido por el Código Civil y Comercial, que requiere como uno de los requisitos el acompañamiento de un convenio regulador. Bueno, esa compensación económica puede estar ofrecida y aceptada en un convenio regulador o puede acordarse de alguna otra manera entre las partes. Ahora bien, en caso de que no exista acuerdo, va a ser la justicia quien va a determinar su fijación, conforme el artículo 448. Y este artículo va a darnos algunos parámetros por los cuales ese tipo de convenio va a tener que tener relevancia. Son carácter de enunciativos y no taxativos. Primero, el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial, la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia, la crianza y la educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio, la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica, la colaboración prestada en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge, la atribución de la vivienda familiar y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio o un inmueble arrendado y en este último caso, ¿quién abona el canon locativo? Bueno, son un montón de requisitos que se los leo rápido porque están establecidos directamente y los pueden leer directamente de la ley, pero ahí van a tener un montón de herramientas a modo enunciativo para que puedan determinar la procedencia de la compensación económica. ¿Sí? El inciso A, por ejemplo, ahí les dice el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial. Eso es para que lo tengan en cuenta. No se va a requerir, como vamos a ver más adelante, de la situación patrimonial anterior al matrimonio, ni la situación patrimonial que puede ser posterior al divorcio, sino al inicio y a la finalización. Y después, como veíamos, la distribución de roles que se va a traducir en la dedicación de cada cónyuge a la vida familiar, la capacitación laboral que adquirió uno y otro a partir del matrimonio y el resto de las cuestiones que hemos visto. De acá vamos a poder sacar algunos caracteres. El inciso A, del que acabamos de hablar, está destinado a aprobar uno de los presupuestos para que proceda la compensación económica, es decir, el desequilibrio económico manifiesto. Los incisos B y E van a ser a la acreditación del segundo presupuesto para la admisión de la demanda, que es la causa adecuada. Y los incisos C, D y F van a tener como objeto medir el perjuicio o cuantificar el perjuicio que causa el desequilibrio económico a quien peticiona la compensación económica, llegando hasta el caso que obviamente se puede descartar o rechazar la demanda porque el desequilibrio, o a razón de que el desequilibrio no tenga origen en el matrimonio, su desarrollo y su posterior finalización. Cuando se constate un desequilibrio manifiesto entre un cónyuge y el otro, va a proceder,
sin desequilibrio no hay contraprestación. Acuérdense, si el desequilibrio no existe, la contraprestación no se va a pedir. Volvemos. Modo contrario, se tendría que dar lugar a cuestiones subjetivas que en este caso no van a importar. Si no hay desequilibrio objetivo, no hay contraprestación. El desequilibrio tiene que originar un empeoramiento de la situación patrimonial y eso va a ser siempre, debe ponderarse el momento del divorcio y no antes. ¿Sí? Siempre debe ponderarse el momento del divorcio. Y finalmente, como vengo diciendo, que tenga como causa adecuada el matrimonio y el divorcio. Ese va a ser el nexo causal. Y la carga de la prueba, por supuesto, va a estar sobre las espaldas del peticionario. En definitiva, la compensación económica va a compensar los sacrificios que una parte ha hecho en favor del matrimonio que se frustró. Obviamente, estamos hablando acá de cuestiones económicas y no de cuestiones no de cuestiones que tienen que ver con la relación en sí y con lo afectivo, ¿sí? Porque obviamente pasa en un montón de ramas del derecho en donde se compensa con algo distinto a lo que se da o a lo que se pierde, ¿sí? En este caso, los sacrificios que una parte ha hecho en favor del matrimonio que se frustró no siempre pueden ser medidos económicamente o en plata, pero bueno, es lo que la legislación ha encontrado como forma de reparar ese, ese desequilibrio. Algunos ejemplos que vamos a ir viendo después en los casos particulares también. La persona, marido o mujer, que abandonó una carrera para cuidar a los hijos y la casa, ¿sí? Se casa, estudiaba Derecho, se casó y dejó de estudiar Derecho para ocuparse de la casa y de sus hijos. Otro ejemplo, la persona que acompaña a su pareja al exterior para seguir su crecimiento profesional. Un ejemplo práctico de esto puede pasar con carreras como la de la práctica profesional de deportes, la más conocida puede ser el fútbol, en donde a una de las personas, a uno de los contrayentes se los contrata en otro país y la pareja va en bloque, o el matrimonio va en bloque a otro país a que uno de los contrayentes siga con su crecimiento y con su desarrollo profesional. Otro de los ejemplos es cuando colabora en los negocios del otro. ¿Sí? Muchas veces hay muchos casos, y yo les voy a pasar algunos y les voy a mostrar algunos, muchos casos en donde se monta una especie de negocio familiar, en donde el, uno de los contrayentes es el dueño o dueña, o quien ejerce la profesión y el otro colabora. ¿Sí? Pensemos desde lo más básico en una persona que ejerce la medicina y su pareja maneja su agenda, los turnos, se ocupa de la locación de los inmuebles para ejercer, para el consultorio, para ejercer la profesión, se ocupa de los trámites y las gestiones ante las obras sociales, etc. ¿Sí? Ese es uno de los ejemplos en los que se puede surgir como colaborar en los negocios del otro. Otro de los ejemplos es la elección de que uno trabaje y el otro se ocupe de la casa, que puede estar subsumido en el primero de los ejemplos que les di. Y uno de los casos en los que no procedería, por ejemplo, es que se produzca, y en esto hay una causa que ha tramitado en el interior del país, que una persona que se divorció y la despiden a causa de una profunda depresión, que no solo es profunda, sino prolongada, entonces pierde su empleo a partir de la depresión que le produjo el divorcio. Bueno, ahí no iría la compensación económica porque no hay desequilibrio, sino que eso, la causa y el nexo causal con el despido está dado por la depresión y no por el matrimonio. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado a la hora de pedir y de establecerlo. La naturaleza jurídica de la compensación económica es algo compleja.
Esperamos un segundito a ver si se destilda. Sí. Ahí va. ¿Te estás quedando sin internet o algo está pasando que habría que retomar un poquito porque se trabó? ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, sí. ¿Y cuánto hace que no me escuchan? No, una penita fue. Ah, bueno, entonces seguimos con la naturaleza, vuelvo con la naturaleza jurídica. Cualquier problema me volvés a avisar, ¿sí? Dale. Bueno, la naturaleza jurídica, como le decía, si se trabó, insisto, está dada correctamente por el 26º Congreso de Derecho Civil de 2017, que lo catalogó como un instituto de naturaleza jurídica autónoma. ¿Por qué lo catalogaba como un instituto de naturaleza jurídica autónoma? Porque tiene su determinada rareza en la composición, porque no encuadra con los alimentos. Recuerden que no se trata de una prestación alimentaria ni asistencial. Como les dije, no tiene naturaleza asistencial de ningún modo. No se basa en la noción de culpa, sino que se basa únicamente a partir de elementos objetivos. Evita en enriquecimiento sin causa. Y hay algo muy importante también que vamos a seguir desarrollando, es que tiene una clara relación causa-efecto. Entonces, la sumatoria de todas esas cuestiones hace que sea un instituto jurídico que no podemos encajar y no podemos asimilar a otro tipo de, a una naturaleza jurídica conocida de otros instrumentos. Este va a ser una naturaleza jurídica autónoma y por eso también es muy importante el estudio. Y acá venimos sobre los antecedentes. Les traigo un antecedente del Tribunal Supremo Español del año 2012 que clarifica un poco la cuestión porque el derecho español va a ser uno de los lugares en donde miramos a la hora de tratar la compensación económica. La finalidad de la pensión compensatoria no es perpetuar a costa de uno de sus miembros el nivel económico que venía disfrutando la pareja hasta el momento de la ruptura, sino que su objeto es lograr reequilibrar la situación dispar resultante de aquella. No en el sentido de equiparar plenamente los patrimonios, que pueden ser desiguales por cuestiones ajenas a la convivencia, sino que es el colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de la que se habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial. Y para este fin es razonable entender que el desequilibrio que debe compensarse debe tener su origen en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura a consecuencia de su mayor dedicado al cuidado de la familia. Acá hay un término muy importante que es, y es difícil de probar en la realidad, pero que lo tenemos que tener en cuenta, que es ni más ni menos que las legítimas expectativas que tenía ese cónyuge o que podría haber tenido ese cónyuge en caso de que el vínculo matrimonial o no hubiera existido o se hubiera desarrollado de otra forma. ¿Sí? Volvemos a los ejemplos que le daba antes. Si una persona venía estudiando, tenía como objetivo recibirse y trabajar en una profesión X, y a partir del matrimonio interrumpe todas esas cuestiones personales para dedicarse únicamente a las cuestiones familiares, bueno, ahí hay una ruptura de esas legítimas expectativas. Y esa ruptura de las legítimas expectativas es lo que va a hacer viable el pedido de compensación económica. Insisto, les traigo a colación la cuestión o el antecedente del Tribunal Supremo Español porque tiene mucho que ver con lo que estamos tratando nosotros hoy acá. Hay distintos tipos de compensación y también vamos a ir viendo la implicancia de cada uno de ellos. La compensación puede ser una prestación única, X cantidad de dinero. Esta prestación única, tal vez me estoy adelantando, pero ya se los voy mencionando, esta prestación única puede ser pagada o puede ser pagadera en varias cuotas y no dejar de ser una prestación única, ¿sí?
por ejemplo, se establece el pago a título de compensación económica de 1 millón de pesos, pagadero en 10 cuotas mensuales y consecutivas de 100.000 pesos a depositar en la cuenta judicial del 1 al 10 de cada mes. ¿Sí? No deja de ser una prestación única. Sería lo mismo que si dijera, se establece como compensación económica la suma de 1 millón de pesos pagadero a 5 días de homologado. Insisto, prestación única es única en un pago o única dividida en algunos pagos. Otra de las posibilidades es la renta por tiempo determinado, que por supuesto que no es lo mismo porque es un carácter de renta, ya no es un pago único, ya no se establece el quantum de la deuda o la compensación y se decide cómo pagarlo, sino que se fija una renta que va a ser por un tiempo determinado. Otra forma que es mucho menos habitual y que es de excepción es la renta vitalicia o por tiempo indeterminado. Y este tipo de compensación, y acá va a venir un poco la confusión cuando no hay acuerdo, es que puede ser fijada en dinero o en cualquier medio. Aún, dice la norma, un usufructo, aún se puede constituir un usufructo, pero acá tenemos que tener la salvedad de que el usufructo, y por eso digo que es discutible, está prohibido que sea ordenado o constituida por un juez, en virtud a lo dispuesto claramente por el artículo 2133 del Código Civil y Comercial. Entonces, la norma dice que la compensación puede tener como objeto el usufructo de un bien. Ahora, puede ser si las partes se ponen de acuerdo. Si la cuestión es por fijación judicial, ese usufructo no lo va a poder constituir obligatoriamente el juez por su propia decisión, porque estaría violando el derecho de propiedad, inmiscuyéndose en la conformación del patrimonio de cada una de las partes. Ya no fijo una compensación a ver qué le corresponde a cada uno, sino digo, fijo la compensación y digo con qué le tiene que pagar, cosa que ya excede la competencia del juez al respecto. Obviamente que el tipo de compensación debe tener en cuenta los bienes gananciales y puede, yo le agregaría, casi que debe ser limitada en el tiempo. Como les dije, el artículo 441, también el 524, incluye o indica que puede pagarse con dinero o con el usufructo de determinados bienes o cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Como les dije, hay prohibición del usufructo judicial, con lo cual esa parte decide el juez no estaría. Y al estar esa facultad vedada, el usufructo o dar determinados bienes va a ser parte de una decisión o de un acuerdo de partes y no de la facultad judicial. Insisto que la facultad judicial debiera limitarse a fijar la compensación económica, evaluarla y fijarla. Después, el modo de pago de esa compensación económica debiera ser establecido por las partes y por el obligado al pago, digamos. Esto responde a lo más básico de las cuestiones relativas al pago de dinero en una sentencia judicial. Ustedes imagínense que en cualquier caso no van a haber una sentencia que diga se obliga al pago de determinado monto en favor del actor, que el demandado deberá pagar con tal y tal y tal bien. Se obliga al pago de determinada suma en determinado plazo, pero no se indica, por supuesto, con qué tipo de bien o qué tipo de bien se debe liquidar para pagar. Por eso el ejemplo que les traigo es, no se podrá disponer por sí, por el juez, que se pague la compensación con tal o cual inmueble, o con un rodado que le pertenece, o con caballos de pura sangre que tengan su dominio, o entregando una locación de determinada finca, ni ninguna afectación específica. Más allá de las dudas que pueda generar la redacción de la norma, como les dije, importa una violación constitucional, fundamentalmente artículos 17 y 19 de la Constitución Nacional, que el juez condene a pagar de otra forma que no sea una suma de dinero. ¿Sí? Es que no existiría razón legítima para que la justicia, por su cuenta, sin aceptación del deudor,
pretende inmiscuirse en el patrimonio del obligado, eligiendo el bien inmueble o mueble con el cual se debe afrontar la condena. Esto es claro, ¿no? No puede después elegir con qué va a pagar, ¿sí? Lo tienen que elegir las partes. Esto no significa que las partes puedan hacer una compensación económica mediante convenio regulador o mediante acuerdo en el cual después se pida la homologación judicial, porque ahí el juez haría las veces de homologador, no es que estaría indicando. Entonces, en un acuerdo sí se puede ofrecer usufructo, se puede ofrecer dar bienes, pagar con determinados bienes o lo que sea, porque como les dije, la compensación económica es materia disponible, ¿sí? Lo pueden ejercer las partes a su gusto y placer, digamos, con determinados límites, que es lo que estamos viendo en todo este tiempo, y que van a estar sujetos a esa voluntad, salvo caso de desacuerdo. No me dice que se volvió a cortar, así que podemos seguir adelante. Como les dije, eso de afectar un bien, principio general, no se puede judicialmente. Igual hay excepciones. Por ejemplo, la cónyuge conviviente acreedora que se encuentre ocupando en los hechos un bien o una explotación perteneciente al otro, y, dado ese supuesto, podría ser admisible que el juzgador, como compensación económica, disponga que la reclamante continúe con la mentada explotación u ocupación por un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Pero obviamente es muy diferente a los supuestos que yo les estaba planteando antes. Puede ser que, supongamos, marido y mujer se divorcian, queda la mujer en ejercicio o en uso de la vivienda sede del hogar conyugal, y como parte de la compensación económica se establezca que pueda quedarse durante X cantidad de tiempo sin pagar la parte de la renta que le correspondería. Bueno, esta es una excepción en donde después podría inmiscuirse en determinar qué bien sí y qué bien no. Pero en la generalidad de los casos, lo que les quiero dejar claro es que no puede elegir que es una propiedad con la cual se tiene que pagar, sino que eso se tiene que pagar y punto. La compensación económica no es igual a los alimentos bajo ningún punto. Los alimentos son irrenunciables y la compensación económica es renunciable. Luego de la sentencia de divorcio, uno con carácter previo. Esto es una aclaración que vale la pena hacer. La compensación económica es renunciable, es un derecho renunciable. Ahora, ¿se puede renunciar en cualquier momento? No, bajo ningún punto. Se puede renunciar a la compensación económica siempre y cuando sea luego del divorcio. Es decir, no se puede renunciar como derecho a la expectativa. La compensación económica es otra de las diferencias. La compensación económica es un desequilibrio objetivo, como les vengo diciendo, mientras que los alimentos no requieren de un criterio objetivo y va a primar en un montón de cuestiones la subjetividad. La compensación económica es un derecho de crédito que se rige por las obligaciones de dar, mientras que los alimentos son derechos humanos personalísimos. Los alimentos responden a un estado de necesidad, la compensación no, y la compensación no cambia y los alimentos pueden cambiar. De eso sacar en concreto que la prestación alimentaria es un derecho humano personalísimo. La compensación económica, por más que sea algo necesario y procedente y que surja del vínculo matrimonial y su disolución, no va a llegar a clasificar, digamos, diciéndolo de un modo burdo, como un derecho humano personalísimo. Y después, por más que en la práctica a veces suceda, la compensación económica no va a responder a un estado de necesidad, sino a un estado de desequilibrio, mientras que los alimentos responden a un estado de necesidad. ¿Sí? Ustedes válidamente me podrán decir, sí, pero bueno, los alimentos responden a necesidad y la compensación económica muchas veces se requiere a partir de que la persona queda desprovista de bienes, desprovista de trabajo y está en un estado de necesidad. Bueno, lo que dice la norma y la doctrina acá no es que no exista el estado de necesidad,
sino que no responde y no es el presupuesto de aplicación el estado de necesidad. Los alimentos, en los alimentos entre cónyuges, es un presupuesto de aplicación el estado de necesidad, o uno de los presupuestos de aplicación. La compensación económica es el desequilibrio, no el estado de necesidad, aun cuando el estado de necesidad existe. Y que la compensación económica no cambie y los alimentos pueden cambiar, también es algo discutido y merece excepciones. Pero el principio general es que la compensación económica, una vez que se fija, no se modifica. Los alimentos cambian las circunstancias y se pueden modificar. Sobre la inmutabilidad de la compensación económica vamos a volver más adelante también. Dijimos que no es igual a los alimentos. Tampoco es igual a los daños, porque no depende para su precedencia de los presupuestos de la responsabilidad civil, por supuesto, la antijuridicidad, el factor de imputación, el daño y el nexo causal, como todos sabemos, los estadios para la configuración de un daño. No necesita la existencia de un hecho antijurídico bajo ningún punto y no va a tener un factor de atribución subjetivo como muchas veces el daño puede tener. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Es importante acá, la compensación económica no necesita la existencia de un hecho antijurídico ni de una cuestión subjetiva. Recuerden, desequilibrio en parámetros objetivos. No importa quién tuvo la culpa, no importa si lo decidieron por medio de la fuerza, lo que importa es que el desequilibrio existe y a partir de eso se puede pedir la compensación económica. Como ven, seguimos insistiendo sobre algunos conceptos que ustedes pueden creer redundantes, pero la realidad es que estamos insistiendo sobre cuestiones que van a ser a la procedencia o no, y que en la práctica son las que deciden en el 100% de los casos que tengan suerte o no en su reclamo. Recordar, no tienen como objeto regular los patrimonios. La mayoría de los pedidos por compensación económica piden igualar patrimonio. No tiene como objeto igualar patrimonio. Sí tiene como objeto superar el desbalance económico como consecuencia de la vida común, cuando la vida común es el patrimonio puede ser diferente, puede ser disímil, puede tener uno más patrimonio y otros menos, puede haberse generado antes del matrimonio o luego del matrimonio, pero la idea central no es esa, sino que es superar el desbalance económico que produjo la vida en común. Es decir, cómo llego al matrimonio y cómo me voy del matrimonio. Si llego del matrimonio de un modo y me voy mucho peor de lo que llegué, bueno, hay un desequilibrio que necesita una contraprestación. Ahora, si yo llego al matrimonio y me voy del matrimonio medianamente igual, ya su aplicación va a ser más discutible. Como les dije, no prevé la revisión, es una cuestión en discusión y tiene algunas excepciones. Hola, el divorcio, Isabel me pregunta si en el divorcio unilateral se puede solicitar la compensación por el cónyuge que no inició el divorcio. ¿Hay algún plazo para solicitarlo? Sí, por supuesto, lo vamos a ver. Tiene plazo de caducidad la compensación económica, que es 6 meses. Vamos a ver si llegamos a verlo hoy, si no la semana que viene. Es a los 6 meses de decretada la sentencia de divorcio. Ahora, esos 6 meses tienen que ser contados a partir de que la sentencia quede firme, como en cualquier resolución judicial. ¿Sí? Cuando dicen, tenés 6 meses luego de la sentencia de divorcio. Sí, 6 meses luego de notificada fehacientemente a la parte la sentencia de divorcio. Y por supuesto que puede solicitarla el cónyuge que no inició el divorcio, porque el desequilibrio puede provenir de cualquiera de los dos lados. Y acá, en respuesta a lo que me plantea vos, Isabel, es importante insistir, no hay cuestiones subjetivas, es objetivo. Entonces, supongamos, la mujer se quería divorciar, presenta el divorcio, pero no tiene que ver que la cuestión patrimonial o el desequilibrio a la cuestión sentimental de quererse divorciar,
se puede querer divorciar siendo sujeto activo o sujeto pasivo de ese desequilibrio, no importa, y eso se puede solicitar y compensar. Lo importante, muy importante, es tener en cuenta la fecha de caducidad o el plazo de caducidad, que no es de prescripción, que se establece, que también vamos a estar, que está en discusión, y vamos a poder discutirlo y charlarlo, porque hay dos vertientes muy fuertes. Yo entiendo que el plazo de 6 meses es un plazo absolutamente razonable. Hay parte de la doctrina de la jurisprudencia que entiende que no es razonable ese plazo y que es muy corto, pero bueno, lo vamos a ir viendo y lo vamos a poder ir discutiendo. En respuesta concreta, ¿se puede por el cónyuge que no inició el divorcio unilateral? Por supuesto que sí. ¿Y tiene plazo? Sí, tiene plazo, y es el plazo de 6 meses luego de dictada la sentencia de divorcio. Bueno, en los casos de nulidad de matrimonio, el artículo 428 del Código Civil y Comercial habla de la buena fe de ambos cónyuges ante la nulidad del matrimonio, produce todos los efectos del matrimonio válido hasta la fecha de su anulación. Por supuesto que es una forma de concluir con el matrimonio. Obviamente las consecuencias jurídicas del divorcio no van a ser lo mismo de la nulidad. Uno pone fin a una relación de modo administrativo, si se quiere, o judicial, y el otro directamente habla de la inexistencia. Pero mientras tanto estuvieron casados, mientras tanto hicieron cosas, mientras tanto se produjeron desequilibrios, bueno, entonces se va a incluir dentro de la posibilidad de compensación económica. El caso de unión convivencial, como le decía, artículo 524 del Código Civil y Comercial, igual que el caso de matrimonio, ¿sí? Mantiene la relación causa-efecto. Esta es el desequilibrio económico, de encontrar su origen en el cese del proyecto de vida común. Entonces, recuerden, matrimonio o cese de unión convivencial va a ser objeto de la compensación económica. Después vamos a ver, yo creo que la semana que viene ya lo vamos a ver, las dificultades que tiene el plazo de caducidad o el ejercicio de la opción de reclamar compensación económica ante el cese de la unión convivencial, cuando este cese de la unión convivencial es de hecho. ¿Cómo hacemos para determinar que pasaron los 6 meses o que no pasaron los 6 meses para reclamar? Eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver luego esta semana o la semana que viene. Es muy importante en la práctica, pero muy importante, concentrarse en la prueba de la compensación económica. Si nosotros tenemos todo este desarrollo muy lindo, muy adecuado, muy bien planteado en una demanda o en una contestación, pero aún así no producimos la prueba tendiente a poder acreditar lo que decimos, como dicen los chicos, estamos en el horno y no vamos a poder tener éxito en ese reclamo. Entonces, importante, el reclamante tiene que probar que sufre el desequilibrio manifiesto respecto del otro cónyuge o exconviviente, que el desequilibrio genera un empeoramiento de su situación patrimonial y que tiene por causa adecuada el matrimonio o unión convivencial y su ruptura o cese. ¿Por qué se los pongo A, B y C? Porque es importante en la práctica que nosotros planteemos el hecho y su prueba, para poder tener éxito en la petición. Es decir, a ver, ¿qué necesito? Desequilibrio, que el desequilibrio... ¿Qué tengo para probar cada una de esas cosas? ¿Sí? ¿Qué tengo para probar que se produzca un desequilibrio manifiesto? ¿Qué tengo de prueba para corroborar que ese equilibrio generó un empeoramiento en uno de los dos? ¿Y cómo pruebo que el matrimonio es causa adecuada? Bueno, ahí vamos a seguir viéndolo. El reclamante primero tiene que probar desde cuándo puede pedir la compensación económica. Muy simple. ¿Desde cuándo? Quiero decir, desde cuándo empieza a correr el plazo de caducidad, porque lo puede pedir antes. Fácilmente en el caso del matrimonio, la sentencia de divorcio.
El cese de la convivencia, la unión convivencial, es una cuestión fáctica. Va a ser muy importante a la hora de contar el plazo de caducidad. Levanta la mano Beatriz. Te escucho. Beatriz Chuldes. Si estás ahí. Bueno, mientras tanto, Claudia, perdón, Lares, me dice, por eso es importante el caso del matrimonio tener en cuenta el resultado de la liquidación de la comunidad de bienes. Sí, por supuesto, pero no se confunde una cosa con la otra. ¿Sí? La compensación económica no necesariamente puede estar dentro de un convenio general, la liquidación de la comunidad de bienes, pero acuérdense que la compensación económica tiene que ver con el desequilibrio objetivo que produjo el matrimonio. Obviamente que ese desequilibrio puede ser compensado cuando se arregla la comunidad de bienes sin necesidad de la compensación económica, pero una cosa no quita la otra, quiero decir. Bueno, seguimos con la prueba entonces porque la mano no prosperó. En la prueba, como le dije, primero, las cuestiones abstractas de qué se puede probar. Ahora, en la práctica, ¿qué es importante probar? Primero, la acreditación de la situación laboral de ambas partes antes, durante el proceso de matrimonio y luego del divorcio. ¿Qué sería bueno, recomendable acá? Por ejemplo, oficios a ANSES por lo que se llama plancheta de aportes, que uno trabaja u otro no. Si los dos llegaron trabajando, ¿quién perdió el trabajo en el camino? Si tenían ingresos parecidos, ¿quién creció un montón en sus ingresos y quién no? A la FIP por emprendimientos comerciales, a testigos y empresas, por supuesto. También le recomendaría que a partir del casamiento o de un embarazo o del proyecto familiar, pedir la prueba a la universidad y a la facultad para el desempeño educativo de esa persona y ver cómo se interrumpió. Y si en un caso, supongamos, dos novios estudiantes se casan y uno es profesional y el otro no, también acreditar la situación de uno y otro. ¿Sí? Si los dos tenían actividad comercial, cómo fueron acomodándose esas actividades comerciales, el desarrollo patrimonial de cada una de las partes también. Y también, por supuesto, si la evaluación requiere de cuestiones más específicas, los dictámenes periciales son buenísimos en ese aspecto. ¿Sí? Lo que, insisto, lo que tienen que pensar es cómo compruebo lo que digo, cómo me da la razón la prueba de lo que digo. Entonces, si yo digo, tuve que dejar de estudiar porque mi marido, por acompañar a mi marido, a mis hijos, yo me quedé con la casa y mi marido terminó trabajando y recibiéndose y esto y lo otro. Entonces, una de las pruebas que van a tener que es interesante que acrediten es el desarrollo estudiantil de cada uno. Dice, yo daba clases en la facultad y a partir de que me casé no doy más clases en la facultad porque me dedico a la casa, bueno, acreditar, oficiar a esa facultad que diga si fulanito, fulanita de tal daba clase, hasta qué periodo. Si dice yo trabajaba en tal lado y dejé de trabajar, bueno, en ANSES o en la empresa en la que trabajaba. ¿Sí? Todas esas cuestiones que son muy importantes y que es muy, muy importante que puedan probar. Finalmente, respecto de la prueba, hay que tener en consideración que en cada caso corresponderá hacer un estudio que compare cómo se desarrolló la vida de la pareja durante el matrimonio y la unión convivencial y cómo se desarrolla la vida del ex cónyuge o el ex conviviente después del divorcio o cese de la unión convivencial. Este análisis comparativo deberá incluirse los elementos contenidos en la situación concreta, como edades, existencia de hijos, cuidado de hijos, estado de salud, actividad profesional y laboral, entre otros, entre los que yo le agregaría de modo muy importante la posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral.
Digamos, dejé de estudiar por el casamiento y sus consecuencias, dejé de trabajar por el casamiento y sus consecuencias y me divorcio después de 30 años, bueno, ¿cómo hago para reinsertarme en el mercado laboral o comercial a partir de las decisiones que la pareja de modo objetivo, no importa culpa de quién, tomó antes? ¿Sí? Eso es importante. Uno de los ejemplos que no aplica, la persona que le cambió la situación radicalmente después de renunciar a su trabajo, lo que les decía hoy, por una crisis depresiva. Y finalmente, lo que tenemos que tener en cuenta en esto es las cuestiones relativas a la perspectiva de género. Esta cuestión que ha felizmente sido y sigue siendo desarrollada muchísimo en la actualidad y que hace un corte transversal a todo el derecho. En este caso, particularmente, debe tenerse en consideración a la perspectiva de género. Pese a los indudables avances de las últimas décadas, en la mayoría de las familias, las mujeres todavía asumen principalmente la carga de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, aun cuando se desempeñan alguna actividad externa, muchas veces subordinadas a aquellas. Esta división del trabajo, explícita o implícita, puede funcionar de manera adecuada en la medida en que responda a un proyecto de vida familiar común, pero cuando sobreviene el divorcio, el proyecto se frustra y el equilibrio se rompe. Les digo siempre lo mismo en relación a la perspectiva de género. Y en esto incluyo algo de opinión y de entendimiento profesional en la aplicación de este instituto. La perspectiva de género tiene que ser aplicable cuando el perjuicio, cuando la afectación, cuando el menoscabo, cuando el riesgo o lo que fuere es en oportunidad del género. No es la perspectiva de género por el solo hecho de ser mujer, por el solo hecho de ser varón, por el solo hecho de ser homosexual, por el solo hecho de ser lo que fuera, por el solo hecho de tener cualquier identidad de género que cada uno elija tener, sino que es a causa del género, ¿sí? O entre otras cosas, a causa del género. Y este es un ejemplo práctico. Si la situación o la organización patriarcal de la sociedad hace que la mujer se ocupe más que el varón de ese tipo de cuestiones, bueno, ahí va a haber una aplicabilidad bastante clara de la perspectiva de género en las cuestiones de compensación económica. Y la consecuencia en la aplicación de la perspectiva de género es que algunas normativas y algunas cuestiones puedan flexibilizarse en favor de la persona dañada o de la persona que ha sufrido o ha sido víctima de la situación. En caso de construcción de una vivienda sobre el terreno de los suegros, me pregunta Beatriz. Bueno, eso, Beatriz, va a tener que ver con la liquidación de la sociedad conyugal, y ahí se van a tener que determinar la construcción, el valor de la construcción, aunque el terreno no sea propio, ¿sí? Se va a evaluar como mejoras y esas mejoras van a ser gananciales si la construyeron los dos, pero no va a tener que ver con la compensación económica, sino que va a tener que ver con la liquidación de la sociedad conyugal. Doctor Nora dice, el nivel de vida al inicio y con posterioridad sería importante determinar, por supuesto. Por eso yo cuando le hablo de la prueba le hablo de testigos también, ¿sí? El nivel de vida comprobable y el nivel de vida que uno puede decir y que pueden comprobar sus amistades y pueden comprobar también vecinos, cualquier tipo de testigos. Hay cosas que se traducen, volvemos, en dinero. Hacemos un oficio ANSES figura que fulanito o menganito trabajaban en tal lugar, que tenían un salario de tanto dinero y que a partir del casamiento no lo tuvieron. Ahora, mediante los testigos se puede establecer el nivel de vida, dónde vivía, cómo vivía, las actividades que tenía, las actividades las actividades laborales, extralaborales, sociales, curriculares, extracurriculares,
y todo ese tipo de cuestiones. Por supuesto que sé que es muy importante a la hora de fijar la compensación económica. ¿Alguna pregunta más? Si no, nos volvemos a encontrar la semana que viene, en donde Adriana Celan. Sí. ¿O Celan? Sí, ya, está bien. Una consulta, ¿cómo juega la separación de hecho anterior, por ejemplo, 2 años antes de decretarse el divorcio? ¿Cómo yo, para poder determinar ese desequilibrio, porque puede suceder que en esos 2 años la persona que le podría pedir una compensación económica, bueno, fue creciendo profesionalmente, por ejemplo, se pudo volver a insertar, no con la misma antigüedad que tenía antes, ni con el mismo salario, pero pudo volver a retomar su carrera. ¿Yo tengo que tomar la fecha del cese? Bueno, la fecha del cese de la convivencia o la fecha de la sentencia de divorcio. Ahí vamos a tener 2 cuestiones distintas. Una que vamos a ver la semana que viene, que es el plazo de caducidad. Va a ser 6 meses a partir de la sentencia de divorcio, no antes. Sí. Ahora, ¿cómo lo vamos a cuantificar? Ahí juega, por eso les hice un apartado específico de la prueba. Que una parte va a pedir la compensación económica a lo más que pueda y la otra se va a defender. Y eso va a ser materia de prueba. Es decir, por ejemplo, dice, sí, está bien, nos divorciamos hoy, pero estamos separados de hecho de hace 3 años. Claro. Ofrezco prueba, por más que el divorcio... Ay, se cortó. Se cortó. Tenemos un segundito a ver si retoma. Bueno, mientras tanto aprovecho para decirles que se registren en el link que estoy pasando para la asistencia. Ahí, ¿volviste, Leandro? Estás muteado, no te escuchamos. ¿Y volví? Ahí vas, sí. Bueno, Adriana, perdóname que no sé qué pasó con esta cosa de la modernidad. La compensación, en la compensación económica, siempre el plazo de caducidad, lo vamos a ver la semana que viene, 6 meses a partir de la sentencia de divorcio. Ahora, una cosa es la caducidad para pedirlo, que va a ser a partir del divorcio. Otra cosa es la cuantificación. Si vos tenés un cliente, supongamos que está separado hace 2 años, a la hora de la compensación económica vas a ofrecer como prueba la separación de hecho anterior a la sentencia de divorcio. Que no van a tener interés para el divorcio porque ahora es por presentación unilateral, no importa si te separaste o no te separaste, decir me quiero separar y se terminó. Ahora, tampoco para la culpabilidad, porque tampoco hay más divorcio culpable. Ahora, sí para cuantificarlo, porque en el ejemplo justo que das vos, es posible que la compensación económica la pida 3 años después de que el matrimonio, digamos, en los hechos terminó y no en los papeles. Entonces, para cuantificarlo, decir, sí, está bien, me divorcié ahora, pero la realidad es que estoy separado desde hace 2 años. Y hace 2 años no tenía trabajo, no tenía dónde vivir, el desequilibrio que se me generó a partir del divorcio en virtud al peso o carga laboral de uno y otro fue de determinada índole. Entonces, por eso es tan importante la prueba. Y después lo vamos a ver que esta es una de las partes que a veces la compensación económica deja una zona oscura. Porque los 6 meses de caducidad es porque la ley dispone que las partes arreglen sus problemas, digamos, subyacentes del matrimonio lo más cercano a la separación posible. Ahora, lo establece como la separación legal y no como la separación de hecho. Entonces, en ese gris, lo fundamental va a ser la prueba. Pero obviamente que a la hora de evaluar, se va a evaluar al momento que se separaron. Okay. En este caso, no al momento que se divorció. ¿Sí? Gracias. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Mariano Boronco. Te consulto algo, digamos, como herramienta de género es muy claro cuando están los roles preestablecidos, ¿no? Pero yo siempre hago mucho hincapié o trato de pensar mucho justamente en por causa adecuada
en el vínculo matrimonial y su ruptura. Si tiene que ver con la situación previa al matrimonio o con la situación durante el matrimonio. ¿A qué voy esto? Para graficarlo. Supongamos un supuesto donde hay una persona de bajos ingresos que se casa con una persona de muy altos ingresos. Cada uno continúa con su profesión. Sacamos del medio todo lo que tiene que ver con dedicación de los hijos, no hay nada. Cada uno continúa. Llega un momento donde se divorcian. En ese caso, según tu visión, ¿procedería? ¿O de qué dependería? No, porque acordate una de las cuestiones más importantes es que el desequilibrio sea como causa del matrimonio y como causa de la ruptura. Ahí había un desequilibrio anterior, y si ese desequilibrio no está profundizado a causa del matrimonio, digamos, por ejemplo, un varón, pongámosle como ejemplo, con un ingreso altísimo y una mujer con un ingreso muy bajo. O viceversa. Si eso se mantiene, no habría desequilibrio a causa del matrimonio, ¿sí? Ahora, si la mujer con bajos ingresos dice, como tengo bajos ingresos, dejo de trabajar, ahí sí se produce, ¿sí? Entonces, depende de los hechos, hay que ver si procede o no. Si fuera así en los papeles, no procedería, porque el desequilibrio no sería causa del matrimonio y de su finalización. Ahora, en la práctica lo que sucede bastante seguido es que en ese revuelo hay un empeoramiento de una de las partes o un mejoramiento extremo del otro, desde el inicio del matrimonio hasta la finalización. Entonces habría que indagar en esa causa particular. Pero si el ejemplo es así, puramente de libro, si salieron como entraron, no procede la cosa. Perfecto, coincidimos, gracias. Por favor. Carga de la prueba. La carga de la prueba en materia en particular, en definitiva, no la influye entonces el dinamismo previsto bajo la directriz. Federico, la carga de la prueba, yo no soy partidario de avisar a quién corresponde la carga de la prueba. Me parece que la carga de la prueba sea la carga tradicional de la prueba o las cargas dinámicas, están obligadas las partes a producirlas y por un principio de buena fe y lealtad procesal, no descansar en jugarme a que el otro no pruebe, con lo cual lo hablamos en uno de los cursos, en el de la prueba del mes pasado, que a veces el aviso puede ser una buena práctica judicial, pero no deja de ser algo redundante al respecto, pero sí juegan las cargas probatorias dinámicas, ¿sí? Como es un proceso de familia, entonces el que esté en mejores condiciones va a hacer que tenga mejores condiciones de probar. Supongamos, en el ejemplo que les daba hoy, el profesional que se divorcia y su mujer o su esposo se ocupaban del resto de las cuestiones administrativas, puede ser más cómodo que se le imponga la carga de probar al profesional ese desarrollo profesional con las obras sociales que trabajaba, la facturación, etcétera, etcétera. Entonces, sí juegan las cargas dinámicas probatorias, sí muchas veces se designa a cargo de quién está la prueba, pero igual el dinamismo probatorio lo tienen que tener ambas partes. Y en ese caso, para asegurarse, yo si tuviera que probar algo que está más en cabeza de otro, pido o documental en poder de terceros o alguna cuestión que me ayude a probar o que impulse al juzgado a requerirle la prueba al otro. En alimentos, María Ide, en alimentos corresponde formar un incidente cuando hay proceso de determinación de capacidad, sí, pero no es un tema de lo que estemos charlando hoy, pero sí, si hay una demanda de determinación de la capacidad, pero relacionado con la compensación económica será. Los alimentos, sí, si hay un proceso de determinación de capacidad, se puede pedir alimentos provisorios, por supuesto, ¿sí? Y después se va a revisar
más adelante. ¿Por qué la revisión del tema está cuestionado, Maximiliano? Está cuestionado porque lo que la ley intenta es que la compensación económica termine con las desavenencias familiares. Entonces, se arregla una compensación económica, se paga la compensación económica y hay algunas formas de revisarla que pueden tener que ver cuando lo que se acuerda es una renta o frutos o producto de algún bien, pero es mucho menos usual y resulta más engorroso en la práctica. Bueno, la semana que viene nos volvemos a encontrar, vamos a hablar de cuestiones importantes, vamos a hablar de los alimentos, a lo que les vamos a dar un ratito también. Hoy estuvimos hablando algo, vamos a hablar de la caducidad, que ya hablamos algo hoy, pero vamos a indicar más cuestiones prácticas de la caducidad y vamos a hablar de un montón de cuestiones prácticas, ¿sí? Ustedes saben que trato de que pivotemos la teoría con lo que han dicho tribunales, con lo que dicen doctrinarios. Bueno, hay un montón de causas que yo les voy a mostrar la semana que viene, en donde personas de carne y hueso pidieron la compensación económica y los juzgados dijeron sí o no, y cómo procedió esa cuestión. De hecho, la semana que viene, a quien le interese, les puedo pasar por plataforma también algunos de los fallos de los que vamos a hablar la próxima semana. ¿Sí? Así que lo vamos a poder hablar. Me detuve ahí porque Cintia propone que hablemos más del proceso. Sí, la semana que viene podemos hablar del proceso, cómo discurre el proceso, cómo transita, y a veces es bastante amplio. Bueno, respondo Ana Fontana y nos vamos, que ya estamos utilizando más del espacio que nos correspondía. Te escucho, Ana. Lo que quería saber es eso de los fallos, si lo podían agregar. Justo lo terminó de decir y puse la mano. Perfecto. Yo la semana que viene, que vamos a hablar de los fallos en concreto, le paso varios de los fallos también, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino, como siempre trato de hacer algo abarcativo, provincia de Buenos Aires, ámbito nacional y distintas provincias, para que tengan también, dependiendo de la idiosincrasia de cada lugar, cuándo entienden que procede y cuándo no. ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Lo dejo con María Eugenia. Nos vemos la semana que viene, jueves a las 3 de la tarde. Seguimos con la compensación económica a causa del divorcio y la prestación alimentaria a partir, también como causa de separación y el divorcio, a partir de la sanción del Código Civil y Comercial. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Perfecto. Muchas gracias, Leandro. Y eso, yo no tengo mucho más que aportar. Los esperamos a todos el próximo jueves, mismo horario, mismo enlace. Muchas gracias. Hasta luego.